Por suerte y gracias a Dios, se está empezando a dejar de utilizar la mascarilla o el barbijo. Pero los dolores cervicales nos quedan, o por lo menos a mí, y me parece que no soy el único. A ver, ¿qué pasa? Después de estar durante 2 años utilizando un dispositivo que nos tapa la nariz, la boca y encima nos tracciona las orejas para adelante, se ha trastornado todo, la articulación temporomandibular, cérvico-occipital, toda la columna, pero sobre todo ha reflotado una patología que obviamente ya existía, pero que como volvió con todo y que tiene que ver con el bruxismo isométrico. ¿Y qué es esto, no? Porque todo el mundo conoce el bruxismo, que es el apretamiento de dientes, o en otro caso es el apretamiento con el cizallamiento, ¿no? El movimiento que esto desgasta tanto las piezas dentales, para lo cual nos ponemos la placa esa de descarga, o mal llamada de descanso, porque realmente de descanso no tiene un carajo. Yo cuando me la pongo a la noche, de hecho, no sé si no la uso más de mordillo, pero bueno, protege las piezas dentales, también genera una distancia en los cóndilos de la articulación temporomandibular para que no se colapse la articulación y nos comprima, por ejemplo, el nervio trigémino, ni más ni menos. Pero el bruxismo isométrico es cuando estamos con la boca entreabierta, semiabierta, pero con todos los músculos de la masticación en contracción permanente. Es como que estamos así. Como que terminamos de hablar con el barbijo puesto, pero quedamos con la boca entreabierta y haciendo fuerza. Bueno, esto hace desastres, porque la articulación temporomandibular, los músculos masticatorios son los más potentes del mundo. Imagínense que nosotros comemos desde que empezamos nuestra historia en este planeta. Entonces, los músculos masticatorios tienen que servir para comer algo duro o incluso desgarrar algo duro. Por eso, no es que se compensa, porque muchas veces uno dice, no, hago fuerza con un músculo y se compensa a nivel posterior. No, no se compensa. Los músculos masticatorios se conectan con los músculos cervicales, que también son un montón. Entonces, ¿qué va a pasar? Después de estar durante 2 años utilizando este dispositivo, como les digo, estamos con una articulación cérvico-occipital, es decir, la articulación entre la base del cráneo, que es el occipital, y las 2 primeras vértebras, que se llaman atlas y axis. Bueno, esa articulación funciona mal, ya se los digo, en todos. No hay forma, porque por la forma en que nos tracciona, por la biomecánica trastornada, esa articulación se bloquea. Entonces eso va a generar ahí sí compensaciones a nivel cervical, para abajo, nos puede doler también los brazos o las manos, pero también nos va a irradiar hacia arriba, hacia la cabeza, provocando inestabilidad o mareos incluso en algunos casos. Puede generar neblinas mentales o fallas de la memoria directamente. Podemos tener dificultad para pensar las cosas, porque ¿qué pasa? Porque si no parece como que son síntomas o signos inventados. Por entre medio de la articulación cérvico-occipital transcurren las arterias vertebrales, que son las que le llevan ni más ni menos que la sangre al cerebro. Entonces, si esta articulación está trastornada, va a obstruir o comprimir estas arterias y le va a llegar poca sangre al cerebro y poco oxígeno. Entonces vamos a tener de todo. Hasta incluso podemos tener tinnitus, acúfenos, pitidos, trastornos del sueño. Podemos tener fallas en la vista borrosa. O sea, hay un montón de trastornos que podemos identificarlos como neurológicos, pero es porque no le está llegando bien el riego sanguíneo al cerebro. Entonces acá es donde tenemos que empezar a entender cómo funciona la biomecánica de la mascarilla o el barbijo, porque sobre todo también lo que ha generado mucho es antepulsarnos la cabeza. ¿No sienten como que esto de que nos tira de las orejas para adelante generó una antepulsión de cabeza y quedamos trastornando más aún la columna cervical? Pero ¿por qué pasa esto? Obviamente, como les decía, es un bicho agarrándonos de la boca y tironeándonos de las orejas. Pero además nos ha quitado rango visual. El barbijo nos ha quitado alrededor de un 30% de la visión inferior. Es un montón. Entonces, para todo, tenemos que andar o bajando la cabeza para mirar el piso, o tenemos que andar mirando con los ojos y haciendo un esfuerzo cervical. Es ahora que ya está pasando toda esta situación pandémica, podemos empezar a hablar de las secuelas, porque otra secuela que ha dejado esto es la pandemia, como le llamo yo, la pandemia psicoemocional. Hay un montón de gente que sufrió mucho a nivel anímico y están deprimidos o depresivos. Entonces hay que empezar a trabajar por ese lado. Y todo esto que tiene que ver con la
trastorno biomecánico, tanto con el campo visual, la cabeza para adelante, esta mandíbula trabada, semiabierta, la poca movilidad también que nos provocó el barbijo, ha trastornado todo. El tratamiento para esto es el camino inverso. No estoy diciendo que nos tiremos las orejas para atrás, pero sí lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar con las manos la articulación temporomandibular, la articulación cervico-occipital, toda la columna en general, desde el cráneo, porque el cráneo también se trabaja, hasta el coxis. Todo. Y también reentrenar la vista. ¿Cómo? Tenemos que salir a caminar al aire libre, sin barbijo, y poder mirar, ver la naturaleza, sobre todo con el sol. Eso va a generar como un reseteo a nivel del cerebro, neurológico, literalmente, y vamos a empezar a andar mejor. ¿Y cómo se trabaja esto con las manos? Se combinan, se llama técnicas manuales combinadas, en las cuales vamos a trabajar con quiropraxia, que la quiropraxia son manipulaciones un poco más rápidas, hasta incluso se podrían decir que son manipulaciones violentas, pero muy precisas, bien dirigidas, para primero desbloquear. O sea, lo que primero tenemos que hacer es restablecer la biomecánica articular de toda la columna y, como les decía también, occipital. Por otro lado, tenemos que trabajar con lo que se llama osteopatía, que por las consultas que estoy teniendo no es tan conocido en lo que sería Estados Unidos y los países de Latinoamérica, porque es una técnica más gestada en Europa. Pero la osteopatía es como una fisioterapia, pero con mucha más precisión. ¿Por qué? Primero porque tienen los osteópatas o las osteópatas tienen mucho más conocimiento anatómico, lo cual no es poco. O sea, tener un conocimiento anatómico nos va a dar más precisión en el diagnóstico, en el tratamiento y en los resultados. Entonces, un fisioterapeuta que sepa mucho también nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque siempre trabajando con las manos vamos a generar que todo esto empiece a restablecer la biomecánica. Pero tenemos que trabajar con una técnica más. Es decir, por ahora les nombré la quiropraxia, que es muy común en Estados Unidos, pero menos en Europa, la osteopatía, que es más común en Europa y menos en Estados Unidos y Latinoamérica, pero también tenemos la terapia, lo que sería RPG, Reeducación Postural Global, o el método 3 escuadras, que es una terapia postural. ¿Y por qué esto? Por lo que les decía, de que estamos con la cabeza antepulsada. Se llama antepulsión de cabeza o cabeza adelantada. Esto va a generar que estemos, en vez de apoyando la cabeza, la estamos sosteniendo para que no se caiga para adelante. Bueno, lo que vamos a hacer con la terapia postural o reeducación postural global es estirar todas las cadenas musculares, compensar sobre todo la cadena anterior y la cadena posterior para, y escuchen bien, recuperar el centro de nuestro cuerpo y sacarnos de encima esta sensación de que nos están como chupando la cabeza hacia adelante. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya servido la información y nos vemos en la próxima. Chau.